Mis hermanos, una vez más, saludos a todos. Vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. A la vez estamos conectados por Zoom, para que usted, si usted tiene el Zoom y se puede conectar, conéctese. Y también a la vez estamos en vivo por el canal de la iglesia Y220 Shure y estamos grabando para el canal de YouTube también. Así es que los que se conecten, bendiciones. Ani, Dios te bendiga. Cecilia, Dios te bendiga. Bendiciones, shalom. Compartan este enlace, compartan este en vivo para que más personas se vayan conectando. Pongan un saludo para ir viendo quién está por ahí. Así es que vamos, hermanos, a empezar. Bendiciones, y quiero empezar con este estudio. Saque su Biblia, su cuaderno, su pluma y prepárese a aprender. El viernes estuvimos dando un estudio por ahí referente a lo que es el alma, ¿sí? Las cárceles del alma. Y bueno, vimos varios puntos, varios aspectos de lo que la Biblia habla de las cárceles del alma, así como habla de regiones de cautividad, y el enemigo de alguna o de otra forma fragmenta nuestra alma y se las lleva a ciertas regiones de cautividad para tenerlas por ahí. Bueno, también hay cárceles. La Biblia habla de cárceles. Las regiones de cautividad están abajo, las cárceles están arriba, en el aire, están colgadas. Entonces tenemos que ir, pero también hay abajo, en regiones de cautividad, hay celdas también. Entonces eso depende de cómo nos guíe el Espíritu Santo para sacarlas de las celdas, el alma. Los procesos de liberación son los mismos que hemos visto con regiones de cautividad, pero características son diferentes. Así es que bueno, el viernes estuvimos hablando de eso. Si usted no ha visto este estudio, le encargo por ahí que vea la enseñanza del viernes. Y hoy vamos a continuar, por decirlo de alguna manera, con la segunda parte. Entonces hoy le voy a enseñar síntomas de un alma enferma. Síntomas de un alma enferma, ese es el tema, ¿sí? Vamos a estar viendo varias características, y características muy conocidas por muchos de nosotros, pero hoy lo podemos entender que eso quiere decir que nuestra alma está enferma, y eso no es normal, y tenemos que hacer algo por salvar nuestra vida. Voy a estar compartiendo varias imágenes, compartir pantalla, varias imágenes para que los que estemos a través de Zoom lo estemos viendo, y los que estamos en vivo en Facebook Live también podemos ver estas imágenes, y vamos a ver varias imágenes por ahí con varios textos para ir viendo. Y el primer síntoma de un alma enferma es el enojo. Así es que vamos a estar viendo varias escrituras también. Los que estén por ahí, saquen su Biblia, y vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 31. Saludamos a la hermana Olga, que está conectada a través de Zoom. Esperemos que las demás hermanas que nos logren ver también por ahí, si tienen el link, se logren conectar a través de Zoom. Hermana Olga, pues como está la única, me va a ayudar a leer. Por favor, saque su Biblia para... Perfecto, ok, para yo enfocarme ya. Si puedes hacer con el... que se vea la imagen, puedes hacer rotaciones, te puedes poner por acá, pues también. Con los dos. Nomás la de la iglesia. La demás ya está ahí. Ya. Ok, vamos entonces con el primero. Síntomas de un alma enferma. Efesios 4:31. Si lo tiene por ahí, mi hermana, Efesios 4:31, me ayuda a leerlo. Y vamos a estar viendo por ahí varias características. Vamos a tratar de irnos un poquito rapidito, porque son varios. No sé si lo termine, pero quiero terminarlo. Pero quiero que vaya analizando. Simplemente son síntomas de un alma enferma. Vamos a ver el enojo, el primero. Sí, hermana. La palabra de Dios dice así en Efesios 4:31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Bueno, aquí hay varias características: amargura, enojo, gritos, calumnias y malicia. Pero en este caso estamos viendo solamente lo que es el enojo, ¿ok? El enojo, si el apóstol Pablo en Efesios nos está diciendo que debemos quitar, ¿sí? Toda ira, amargura, enojo, bueno, quiere decir que eso no le agrada al Señor, si no le agrada a Dios. Entonces, si una persona, el enojo
no está en el espíritu ni está en el cuerpo, eso es parte del alma, ¿sí? Entonces, el enojo, si una persona vive mucho tiempo enojada y constantemente se enoja por cualquier cosa, eso no es normal. Entonces eso quiere decir que esa alma está enferma. Esa alma necesita sanidad del alma. Esa persona necesita, a lo mejor posiblemente su alma está encarcelada en una celda que necesita ser liberada. ¿Ok? Entonces, tenemos por aquí el enojo, pero ahí en ese mismo texto tenemos más. Obviamente no es el punto ahorita, pero también abarcan dentro de lo mismo y a lo mejor más adelante vamos a ver otras. La ira. La ira. Imagínense, la ira y el enojo es casi lo mismo, nomás que es un nivel más alto, la ira. Pero la amargura, una persona amargada, ¿sí? Gritos, calumnias, o sea, todo te lleva con el enojo. Cuando una persona está enojada, te lleva a gritar y a levantar calumnias a una persona y a maldecir. Entonces, tenemos que tener cuidado con el enojo. ¿Ok? Vamos a la segunda. Efesios 4:29, ahí mismo, nomás para atrásito, síntomas de un alma enferma, malas palabras. Malas palabras. Amén. Amén, hermano. Efesios 4. No, sí. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ok. Efesios 4:29. Que dice que lo que tenemos que, malas palabras, evita toda conversación obscena. Es decir, cuando conversemos, cuando platiquemos, cuando hablamos, ¿qué es el tipo de palabras que salen de nuestra boca? Cuando dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? Si en nuestro corazón está dañado, nuestro corazón está enfermo, ¿sí? Nuestra boca simplemente expresa lo que está dentro de nosotros. Entonces debemos de evitar las malas palabras, ¿sí? Conversaciones obscenas. Si una persona constantemente, su estilo de vida es esto, que esté hablando siempre palabras negativas, palabras de muerte, palabras de maldición, palabras de enfermedad, esa alma quiere decir que esa alma está enferma. Eso no es normal. Eso no es normal que una persona se mantenga en eso. Ahora, una persona, esto está comprobado también, que una persona que siempre habla palabras negativas, aparte de que está enferma su alma, se va a enfermar su cuerpo, físicamente hablando. Va a tener enfermedades, se va a dañar. Sobre todo, le va a dañar todo lo que tiene que ver con su sistema óseo. Los huesos se van a dañar, se van a entristecer, ¿sí? Eso tiene que ver con palabras negativas, con ira, con enojo. Eso tiene que ver con enfermedades también el día de mañana que nos afectan nuestros huesos. Cuando una persona se enoja terriblemente, pero no expresa, no sale el grito, no desahoga, no descarga, entonces retiene el enojo, retiene la ira, pero está enojada, pero no lo saca, no lo expresa, ¿sí? Hace esta expresión con las manos así. Bueno, eso está sintiendo que el día de mañana se va a reflejar en su sistema óseo, la artritis, osteoporosis, ¿sí? Enfermedades por ese estilo relacionadas a los huesos. Quiere decir que es un enojo retenido, no expresó pues al momento, no se desahogó, lo retuvo eso, ¿ok? Ahora, ¿puede enojarse la gente? Sí, se puede enojar. El problema que estoy hablando es de que viva las personas siempre enojadas. Eso no es normal. Eso no es normal, ¿sí? Ok, seguimos. Siguiente, síntomas de un alma enferma. La lengua mentirosa. Salmo 119, versículo 163. Salmo 119, versículo 163. Amén. Amén, hermano. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Amén.
Salmo 119, versículo 63. La mentira aborrezco. Una lengua mentirosa, mi hermano. La mentira, obviamente, no mentirás. Es parte de los 10 mandamientos que tenemos, que a Dios no le agrada, ¿sí? Entonces nosotros debemos de cuidar. Obviamente es otra expresión de nuestra boca, pero tiene que ver con lo que está lleno nuestro corazón, nuestra alma, ¿sí? Si nuestra alma está enferma, nuestra boca va a expresar mentiras. Entonces no es tanto el problema la boca, sino es lo que está dentro de ti. Yo siempre digo este comentario: la gente siempre da lo que tiene en su corazón. La gente siempre expresa lo que tiene en su corazón. Y obviamente eso nos hace que identifiquemos a las personas a ver qué es lo que está dentro de su corazón. Con el simple hecho de que tú los ves hablar, ya tú te das cuenta cómo está su alma. Ya te das cuenta cómo está su corazón. Si hay amor, si hay maldad. Hermana Antonia, bienvenida al Zoom. Bendiciones. Shalom. Amén. Entonces, una lengua mentirosa es otro síntoma de una alma enferma. Y si el alma está enferma, necesita sanidad del alma. O posiblemente si constantemente miente o se le facilita echar mentiras, o como dice alguien por ahí, se las inventa en el aire, las mentiras, eso no es normal. Eso quiere decir que a lo mejor su alma está en una celda o está en una región de cautividad. Un fragmento de su alma está cautivo y hay que sanarlo, hay que liberarlo, hay que sacarlo. All right? Seguimos avanzando. Un alma enferma. Vamos a la siguiente. Síntomas de un alma enferma. El chisme. Proverbios 11:13. Proverbios 11:13. Si alguien tiene por ahí, hermana Antonia, con su Biblia, hermano, para que le ayude a la hermana Olga también a leer. Proverbios 11:13. Amén. Amén. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Amén. El chisme. Si usted puede ver estos 3 síntomas que hemos visto, los 3 están relacionados con lo que expresa la boca y con lo que está dentro de nuestro corazón, de nuestra alma en este caso, ¿sí? El chisme también. Personas que se la pasan chismeando, hablando siempre de alguien más. No, el problema no es la boca, el problema es de que está lleno tu alma, tu corazón, ¿sí? De que está llena, esa alma está enferma, ¿sí? Personas que muy fácil, con gran facilidad, chismean. ¿Qué es un chisme? Un chisme es hablar mentiras a espaldas de alguien, ¿sí? Levantar falso testimonio es parte del chisme, ¿sí? Entonces, la gente chismosa, mis hermanos, revela siempre los secretos. Entonces, tenemos que tener cuidado con la gente que nos rodea. Ponle que a lo mejor al principio no lo conozcas, pero con la primera vez que tú le confesaste algo, algún secreto a un disque amigo o amiga, y luego después supiste que reveló tu secreto, pues ya no le sigas confiando nada, porque va a ser el periódico del día, ¿sí? Gente que le encanta dar la noticia de su prójimo, de su vecino, de su pariente. Entonces no podemos confiar en personas chismosas. Y nosotros tenemos que evitar contarle nuestra vida a ese tipo de personas chismosas, ¿sí? Son un periódico andando. Entonces, un síntoma más de un alma enferma es las personas chismosas. Quiere decir que lo que están expresando por su boca, su alma está enferma. Otro síntoma más de un alma enferma es el odio. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. El odio. Primera de Juan 4:20. Amén. Amén, hermana. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Exactamente. Los hermanos que se estén conectando en vivo a través de Facebook Live, bendiciones, Dios los bendiga, hermano Laborico, bendiciones, pastora Cecilia, bendiciones, Ani, bendiciones, shalom, shalom, todos compartan, los que están conectados en vivo en Facebook Live, compártanlos en su grupo. Primera Juan 4:20 nos habla acerca de otro, hermanos, otro síntoma de que posiblemente la alma está enferma, el odio, el aborrecer a alguien es parte de odio, ¿sí? Entonces, Juan nos da un consejo, el apóstol Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a su hermano o aborrece a su hermano, es un mentiroso. Mire cómo conecta ahora con los otros síntomas de la mentira, con el aborrecer o el odio también, van de la mano, ¿sí? Es decir, está mintiendo, aparte de que aborrece u odia, es un mentiroso también. Amén. Entonces, nadie puede decir que ama a su hermano si lo está viendo, si lo aborrece a su hermano que lo está viendo. ¿Cómo puede decir que ama a Dios que no lo ve? ¿Sí? Entonces, Juan dice, esa persona es un mentiroso. Muchos cristianos hoy en día dicen amar a Dios, pero no le hablan a su hermano. No le hablan a su prójimo. Entonces, eso no es cierto. Eso es un síntoma de que su alma está enferma. Eso es un síntoma de que su alma necesita sanidad. No es normal eso aborrecer. Es decir, aparentamos dentro de una iglesia ser cristianos amorosos, ¿sí? Pero levantas chisme, le hablas mentiras, levantas falso testimonio al hermano, lo estás aborreciendo. Eso no es así. Eso no hay coherencia en lo que decimos con lo que hacemos. Entonces, eso, mis hermanos, Dios lo aborrece de alguna forma. No es correcto eso, ¿sí? Eso es un síntoma de que el alma necesita sanidad, o el alma está cautiva en una celda o en una región de cautividad y hay que hacer algo por liberarla, por sanar. Amén. Seguimos. Un síntoma más es el miedo. Un síntoma más de que el alma esté enferma es el miedo. Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. El miedo. No es normal. Ahora, podemos tener miedo en las ocasiones, sí. Pero cuando el miedo te paraliza o el miedo te impide que hagas ciertas cosas o que vayas a ciertos lugares o que no hagas, no es normal, ¿sí? Deuteronomio 31:6. Amén. Amén. Dice la palabra, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Siempre las acompañará. Sean fuertes y valientes. Yo tengo otra versión. Dice, no teman, no tengan miedo. Temer es tener miedo. Ni se asusten ante esas naciones. Acuérdense que el pueblo de Israel en la historia siempre ha sido atacado. Bueno, Dios les da palabras de aliento. Sean valientes, esfuércense, no teman, no tengan miedo. No se asusten ante el enemigo. Puesto el Señor, Dios, siempre nos estará acompañando, siempre estará contigo. Ahora, el miedo, en la experiencia que nosotros tenemos, mis hermanos, en guerra espiritual, normalmente el miedo es el que más daño ha hecho a muchas personas. El miedo es un arma poderosísima del enemigo, de las tinieblas, para impedir el crecimiento de los hijos de Dios. El miedo te paraliza. Por miedo, muchos no descubren su llamado. Por miedo, muchos pierden incluso trabajo. Por miedo, no prosperan. Por miedo, muchas veces, hermanos, estamos donde estamos. Porque le tenemos miedo a cualquier cosa. Y yo siempre doy estos ejemplos. Muchos hermanos son poderosos guerreros de oración y de ayuno, pero le tienen miedo a la cucaracha. Le tienen miedo a un ratón. Pero son tremendos para echar fuera demonios. Y a un ratón le tienen miedo. ¿Cómo está eso? Hermanos, no es normal, ¿sí? El miedo no viene de parte de Dios, ¿sí? La Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía,
Entonces no debemos de ser cobardes, sino tenemos que ser valientes y esforzarnos. El miedo es parte y es una estrategia y un arma del enemigo que nos va a paralizar para que no cumplamos nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Un síntoma más del alma que está enferma. La vanidad. Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10. Yo lo tengo aquí, lo leo. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero. El que ama el mundo no sacará fruto. También eso es vanidad. El hombre más sabio en la Biblia sobre la tierra está dando este consejo, ¿sí? Quiere decir que la vanidad no le agrada al Señor, ¿sí? Vanidad, mis hermanos, es que ames cualquier cosa antes que al Señor. Cualquier cosa que tú pongas antes que a Dios, ¿sí? Puede ser vanidad. O en otras palabras, aparentar algo que no es, que no somos, pues. Una apariencia excesiva. Y lo expresamos muchas veces en nuestra vestimenta o en nuestro físico, ¿sí? Eso es soberbia, vanidad, ¿ok? Entonces, el proverbista, en este caso, en el libro de Eclesiastés, dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero. El que ama el mundo no se saciará, no sacará fruto del mundo. También eso es vanidad. Es decir, vanidad es copiar o hacer lo que el mundo hace, las modas del mundo, ¿sí? Vanidad para Dios es amar el dinero, ¿sí? No es que esté mal el dinero, no. El dinero es muy útil y necesario, pero lo que sí está mal es cualquier cosa que tú pongas en primer lugar en tu vida antes que a Dios. Eso para Dios es vanidad y debemos de cuidarnos. Ahora, si es una persona que no conoce de Dios y vive en estas características, bueno, pues de cierta forma se entiende. Pero si esa persona viene al Señor Jesucristo y sigue con esas mismas características, quiere decir que su alma está enferma. Esa área específica en la vanidad es la área fuerte que tenemos que tratar con ella en su alma, ¿sí? Tenemos que sanar su alma, hacer liberación ahí en esa alma. Posiblemente hay un demonio de vanidad, ¿sí? O posiblemente puede ser un sentimiento, o su alma está enferma, o está cautiva en una celda, o en una región de cautividad, no lo sé. Eso se hace a través de un diagnóstico espiritual y se sacan las conclusiones. Amén. Le hablo a los que saben de guerra espiritual y liberación. Ellos entienden este lenguaje del que estoy hablando. Síntomas de un alma enferma. La arrogancia. Proverbios 16, 18 al 22. Proverbios 16, 18 al 22. La arrogancia. Amén. Proverbios 16, 18 al 22. Amén. Amén. Léalo. Ok. Antes del quebrantamiento de la soberbia. Común. 16 del 18. Proverbios 16, 18 al 22. El 22. Ok. Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Yahweh es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Amén. Ok, abro un paréntesis. Saludos a los que están conectando. Paloma Celis, bendiciones, Cuñis, allá en Nueva York City.
Pastor Francisco Argüello, allá en Dallas. Bendiciones, Dios lo bendiga, hermano. Compartan la transmisión para que más personas también lo estén viendo. Ok, un síntoma más de un alma enferma es la arrogancia. ¿Sí? La arrogancia. La arrogancia, hermanos, la vanidad, la soberbia, el orgullo van de la mano. Son mismas características o son mismos síntomas de que un alma, hermana, es altanera, es orgullosa, es vanidosa, es arrogante, ¿sí? Está mal. Esto para Dios está mal. A Dios no le agrada esto. Si una persona que es hija de Dios, ¿sí? Si es creyente y tiene estas características, necesita ayuda, necesita sanidad del alma, necesita liberación, tal vez restauración, porque no es posible que si antes se comportaba de esa manera, pero ahora en el Señor se sigue comportando así, no es normal. A Dios no le agrada eso, ¿ok? El orgullo le sigue a la destrucción, es decir, toda persona orgullosa, vanidosa, soberbia, tarde que temprano le llega a la destrucción. Tarde que temprano la ruina lo va a alcanzar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia lo está diciendo. El hombre más sabio de la Biblia, Salomón, está dando este consejo. El orgullo le sigue a la destrucción. Entonces son síntomas de que un alma puede estar enferma también. ¿Alright? Tenemos uno más. Otro síntoma, la soberbia. Proverbios 16, 18 y 19. Los mismos que leímos ahorita, el 22. Son los mismos que acabamos de leer. Ahí está la soberbia, la arrogancia, la vanidad, ¿sí? El orgullo, es parte de lo mismo, ¿sí? Antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Es decir, toda persona vanidosa, soberbia, orgullosa, ¿sí? Que se cree superior a todo mundo, que se cree superior, o como decimos por ahí, la última Coca-Cola en el desierto, ¿sí? Que se cree sabelo todo. Tarde que temprano esa persona, hermanos, cae. Tarde que temprano, hermanos, esa persona se derrumba. Va a vivir quebrantada. Amén. Lo dice el Proverbios 16, 18 al 22. Entonces, estos son síntomas de un alma enferma. Son características de que un alma no está agradándole al Señor. Puede ser inclusive hasta pastor. Puede ser un gran siervo sirviéndole a Dios, pero con síntomas de un alma enferma. Necesita sanidad del alma. Necesita liberación, restauración, sanidad. Sí, posiblemente un fragmento de su alma está en cautiverio, ya sea en una región de cautividad o en una celda, pero está cautiva. No es normal eso. Amén. Uno más que es parte de lo mismo, el orgullo. Sí, el orgullo de lo que estamos hablando, pero vamos a leer Romanos 1, 29 y 30. Romanos 1, 29 y 30. Síntomas de un alma enferma. El apóstol Pablo también habla de esto. Romanos 1, 29 y 30. Si alguien lo tiene. Y los que se están conectando, bendiciones. Los saludamos desde Abilene, Texas. Amén. Amén. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores de detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Amén. Escuche bien lo que el apóstol Pablo está hablando. Déjeme leer una vez más el versículo 29, hermanos, para que nos demos cuenta de lo que Pablo está diciendo. Romanos capítulo 1, versículo 29. Note la lista negra o roja, como tú lo quieras llamar, de lo que Pablo está mencionando. Déjenme un segundito. Romanos 1, 29 dice: se ha llenado
de toda injusticia. Se han llenado de toda injusticia. Escuche, las características todas son características de un alma enferma, de maldad, de avaricia, de perversidad. Escuche bien eso. Están colmados de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malas intenciones. Versículo 30. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, de Adonai, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo. Es decir, están siempre maquinando hacer cosas malas, desobedientes a sus padres. Y bueno, hermanos, la lista negra del apóstol Pablo, la lista roja del apóstol Pablo, como tú la quieras llamar, personas o características de un alma enferma. ¿Ok? Si alguien tiene estas características y todavía ya tiene años en el evangelio y sigue comportándose de esta manera, a Dios no le agrada. No es normal. Si es un cristiano nuevo en las cosas de Dios, pues es normal, porque es nuevo, está en transformación, está restauración, ¿sí? Pero si ya tienes años en el evangelio y tienes estas características, I'm sorry con excuse me, como dice el pastor, pero no es normal eso, ¿ok? Es un síntoma de que el alma está enferma, entonces necesita ayuda. Alguien, hermanos, en esa congregación le tiene que ayudar a sanidad del alma, a sanar el alma. Está enferma esa alma o está cautiva, en alguna región de cautividad o en alguna celda, pero no es normal, ¿sí? Entonces, si una persona tiene años en el evangelio con estas características, pues de nada nos sirve. No te vistas que no vas. De nada nos va a servir, mi hermano, porque esto es, Dios lo aborrece esto. Amén. Seguimos. La amargura. Síntomas del alma enferma. Hebreos 12:15. La amargura. También lo mismo. Hebreos 12:15. Amén, mi hermana. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Escuche bien, la amargura contamina. Mara, veíamos el viernes una historia de Noemí, ¿sí? Noemí, su esposo Elimelech y sus hijos Elión y Calión, que se casaron con dos moabitas, Orfa y Ruth. Y al último, Noemí, la palabra Noemí significa dulzura. Y al último, en el versículo 13, dice que Noemí cambió de dulzura a amargura. Dice, soy amarga, soy Mara, por todo lo que le había pasado. Y ella sabía que las podía contaminar a sus nueras. La amargura contamina. Entonces dice, mirad bien, no seas que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, es decir, por la amargura podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. La amargura nos va a estorbar, ¿sí?, a nuestro crecimiento espiritual, y puede contaminar a la congregación o a los que nos rodean. ¿Ok? ¿Quién lo dice? El escritor de Hebreos, que para mí es el apóstol Pablo. Entonces, son consejos que tenemos que entender. Toda persona que vive en amargura. ¿Qué más está relacionado a la amargura? Amargura, tristeza, depresión. Son simplemente niveles que te llevan lo mismo. Una persona triste, después se va a amargar, después le lleva depresión. Y bueno, todas esas características van de la mano. Tenemos que tener cuidado. Los hijos de Dios debemos vivir al contrario, alegres, contentos, felices. Amén. Siempre que vean en nosotros una sonrisa, hagan terapias de risa, lo que les estaba diciendo.
siempre contentos, sonriendo, enseñando la mazorca. Seguimos. Síntomas de un alma enferma, la tristeza, lo que les decía. 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. La tristeza. La amargura, la tristeza, soledad, abandono, rechazo, todo eso va de la mano. Todo eso son síntomas de un alma enferma. ¿Quién ocasionó esto? Hay una raíz. Son síntomas esto. Por eso puse síntomas de un alma enferma. Si es un síntoma, quiere decir que hay una raíz. Entonces nosotros tenemos que ir a la raíz que ocasionó la tristeza. A la raíz que ocasionó la amargura. En el caso de Noemí, ella dice que estaba amarga. ¿Pero qué ocasionó la amargura? Bueno, la tragedia que le sucedió, quedó en 10 años, en menos de 10 años, quedó viuda y se le murieron sus 2 hijos. Y quedó en la ruina. Y en un país extranjero, que no era el de ella. De ilegal. Entonces, todo eso causó amargura. Entonces, síntomas de un alma enferma, la causa no es el síntoma. No me malinterprete esto, quiero que lo entienda bien. Si todo es un síntoma, tiene una causa, tiene una raíz y nosotros tenemos que ir a la raíz. Amén. 2 de Corintios 7:10. Amén. Dice, porque el Amén. dolor tratado en la voluntad de Yahweh produce techuvá, o sea, volverse a arrepentirse para Yeshua, para la salvación, y no hay nada por lo cual arrepentirse de esto, pero el dolor manejado en la forma del mundo produce solo muerte. A ver si lo leímos bien, mi hermana. Volvemos a leer. Segunda de Corintios 7:10. 10. Oh, sí, cierto. Porque la tristeza, dice, escuche bien, la tristeza del mundo produce muerte. En segunda parte, la última parte pues de 2 Corintios 7:10, en la última parte, dice que la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay tristeza, mi hermano, que puede producir muerte. ¿Sí? Una cosa es que todo mundo sintamos. Dame un segundito. Esta cosa está muy caliente, ya vámonos. Y aquí ya está muy caliente la oficina. Y allá afuera tengo un frío. Entonces le decía que las personas sin Dios, mis hermanos, las personas que no tienen a Cristo en su corazón y se la pasan siempre en tristeza, amargura, ¿sí? O raíz de amargura, van de la mano. Quiere decir que algo en tu pasado, tal vez en tu niñez, en tu juventud, qué sé yo, algo pasó, sufriste un abandono, una soledad, un rechazo, una traición, un accidente, qué sé yo. Y eso causó, mi hermano, una gran tristeza, una gran amargura. Y eso es un síntoma de que esa alma necesita sanidad. Es un síntoma de que está enferma esa alma, necesita ayuda. Ahora, tenemos que entender una cosa. Normalmente las personas con el alma enferma, normalmente necesitan que alguien les ayude. Difícilmente pueden salir de esa condición por sí solos. Difícilmente. No estoy diciendo imposible. ¿Sí? Pero difícilmente. Necesitan de alguien que les enseñe, que les diga cómo hacer las cosas. Siguiente. Proverbios 14:30. Síntomas del alma enferma. La envidia. La envidia. Proverbios 14:30. Vida a los huesos es un corazón sano, mas la envidia pudre los huesos. ¡Ah! ¿La envidia qué? Pudre los huesos. La envidia pudre los huesos. ¿Quién lo dice? La Biblia. Salomón. Cuando habla de pudrir huesos, en otra versión dice corroe los huesos.
Está hablando de enfermedades en los huesos, mis hermanos. Osteoporosis, artritis y bueno, cosas relacionadas a los huesos. ¿Sí? El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Personas envidiosas, mis hermanos, siempre van a estar enfermas de alguna, o tarde que temprano se van a enfermar de los huesos. ¿Sí? Pero miren lo que dice la primera parte. El corazón tranquilo da vida al cuerpo. ¿Queremos vivir siempre sanos, sin enfermedad? Tranquilo, no te preocupes en la vida. Que los problemas de la vida no te afecten. Aprende a vivir en paz. Aprende a vivir tranquilo. Aprende a vivir en gozo, en felicidad, en contentamiento, en alegría. ¿Sí? Personas que siempre viven intranquilas, que no tienen paz, que siempre viven enojadas, amargadas, en tristeza, hermanos, siempre van a estar enfermas. Aparte de que su alma está enferma, eso se va a reflejar en su cuerpo físico. Se va a enfermar, de algo se va a enfermar. Y eso no es normal. ¿Ven? Entonces la envidia corroe los huesos. Es un síntoma, escuche bien, la envidia es un síntoma de que algo no está bien en su alma. Necesita sanidad del alma para que se quite la envidia. Pero aparte, la corrección o los huesos enfermos es otro síntoma de la envidia en sí. Y eso necesitamos, hermanos, nosotros ser sanados. Uno más, la avaricia. Eclesiastés 5:10. Los que están conectados acá en Facebook Live, bendiciones, Dios los bendiga. Pongan comentarios, si ponen ahí, los podemos ir leyendo. Bendiciones, los que están ahí comentando. Shalom, con el cafecito, dice el hermano. Aleluya, yo también. Lo que más me gusta del café es el pan. Hermana Felipe, Nancy, bendiciones, también Dios me la bendiga. Hermana Magdalena, bendiciones. Dice el hermano, ahora entiendo por qué hay tantos huesos enfermos. Amén, mi hermano. Amén. Y la gente gaste y gaste. Amén. Y la cura está en la Torah. Exactamente, ahí está la sanidad. Pero bueno. All right, seguimos. Eclesiastés 5:10, la avaricia. Amén. Amén. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Ok, la misma que teníamos ahorita, pero en otra versión dice esto es absurdo. Esto es absurdo. Quien ama el dinero del dinero no se saciará. Quien ama las riquezas nunca tendrá suficiente. Nunca tendrá suficiente porque siempre querrá más. Esto es absurdo para Adonai. ¿Sí? O es vanidad, dice en otra versión. Y eso es avaricia, mi hermano. Es decir, siempre querer más, nunca se sacia, nunca es suficiente. El que ama las riquezas, el que ama el dinero, nunca se sacia, siempre va a querer seguir teniendo más. Nunca está contento con lo que tiene. Eso es avaricia, mi hermano, ¿sí? Entonces las personas se afanan en la vida para tener riquezas, ¿sí? Para atesorarlas, para disfrutarlas en la vejez. Y créamelo, que nunca las van a disfrutar. Las personas que hacen riquezas en base a su esfuerzo, o el enemigo también da riquezas, o si el enemigo te da riquezas, o hace riquezas en base a tu esfuerzo, difícilmente las vas a disfrutar en tu vejez. Las únicas riquezas que disfrutas en tu vejez son las riquezas que Dios da. Porque trabaja la persona 30, 40 años para hacer riquezas, y luego lo que acumuló de riquezas ahora lo está gastando en enfermedades para curar su salud. No las disfruta. Eso es, hermano, voltea a ver usted alrededor y va a ver lo que le estoy diciendo. Eso es real. Las personas que trabajaron toda su vida y ahora están pensionadas, y obviamente son excepciones, ¿sí? Sobre todo en la vida hay excepciones, pero ahora
tienen una lista, hermanos, de 5, 10, 15 enfermedades y son clientes exclusivos del hospital o del doctor, no están disfrutando. Entonces, hermanos, la avaricia no es buena, ¿ok? Lo dice ¿quién? La Biblia. Lo dice el proverbista. Uno más. La pereza también. Síntomas de una enfermedad. Proverbios 6, 9 al 11. Proverbios 6, 9 al 11. Amén. Amén. Dice perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. Déjame un segundito. Mire lo que está diciendo el proverbista. Perezoso. Una persona perezosa, mi hermano. ¿Qué es una persona perezosa? Floja, que no quiere hacer nada. Floja. Floja. ¿Sí? Una persona perezosa es una persona floja. Hay otros términos que se usan para persona perezosa, que se oye muy feo, pero que todos la conocemos. Pero es lo mismo. Es decir, no es que esté mal que duermas. No, pues, todos tenemos que dormir. ¿Sí? Pero hay que trabajar. Ahora, el otro extremo de trabajar también en abundancia también es malo. ¿Por qué? Porque gente se refugia en el trabajo porque lo ve como un escaparate, como un escape para huir de algo. Otras gentes se refugian en las drogas, en las adicciones. Otros se refugian en el trabajo porque son felices, entre comillas, dizque trabajando 10, 12, 14 horas. No están siendo inteligentes para el trabajo. No es malo trabajar, pero hay que saber trabajar. ¿Me explico? Entonces, tampoco es malo ser perezoso. O sea, los dos extremos, pues, para que me entienda, ambos son malos, son dañinos. La Biblia dice, el mismo proverbista dice que hay tiempo para todo, para todo. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Si tienes tiempo de descansar, reposar, eso no es pereza, ¿no? Hay que descansar. Nuestro cuerpo necesita descanso para que las células de nuestro cuerpo se autorrecreen, ¿sí? Para que se autorreformen. Si una persona siempre forza la máquina de más, tarde que temprano va a explotar. Y eso ahora, cuando estamos jóvenes, pues de cierta forma aguanta el cuerpo, pero eso te va a repercutir después de los años, ya cuando estemos adultos, después de los 50. Ay, vienen, como dicen por ahí, es la edad de los achaques. Pero tristemente, muchos hoy en día antes de los 50 ya están en la quejabanza. En vez de alabanza, están quejándose. Seguimos. Y aquí está, la queja, síntomas de un alma enferma. Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. El apóstol Pablo nos da un consejo. No te quejes. Lo leo. Dice, haced todo sin murmuración ni contienda, pues, o ni contienda. Es decir, no murmures, no te quejes. Es otra versión. Habla casi acerca de lo mismo. Cuando nos está diciendo la queja. ¿Qué es quejarnos? ¿Qué es quejarnos? Quejarnos es no estar de acuerdo, ¿sí? Con nada. O sea, con esa acción en este caso de lo que te quejas. Cuando una persona se queja es que no está de acuerdo, ¿sí? Cuando nos quejamos de Dios es que no estás de acuerdo con Dios. Cuando te quejas de tu pastor es que no estás de acuerdo con tu pastor. Cuando los hijos se quejan de los padres es que no están de acuerdo con los padres. Entonces la queja, hermanos,
es decir, es expresar tu desacuerdo con esa acción o con esa persona. Amén. Entonces, a Dios no le agrada eso. Eso es otro síntoma de un alma enferma. Ahora, lo contrario de la queja es aclarar. Podemos aclarar ciertos puntos que no pueda estar de acuerdo con cierta persona, es normal y eso es bueno y es correcto. Pero cuando siempre te estás quejando de todo, aunque no tengas la razón, eso no es normal. Por todo te quejas. Es decir, les dan los dos síntomas, los dos lados, los dos extremos. Si alaban en un culto, se quejan porque la alabanza es mucha alabanza. Y si corta la alabanza, se quejan porque ahora es muy poca la alabanza. O sea, ambos extremos siempre se van a estar quejando. Si la prédica es de 1 hora, se quejan porque es muy larga. Y si el pastor predica nomás 15 minutos, se quejan porque es muy cortito. O sea, nunca está contenta la persona quejosa. Eso no es normal. Su alma está enferma. ¿Me entienden? Necesita sanidad del alma. Necesita hacer algo. Siguiente. La rebeldía. La queja, hermanos, es una expresión, es un nivel más pequeño de la rebeldía. La queja te lleva mañana a la rebeldía. Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Amén. Amén. Dice, porque el pecado de adivinación y rebelión es aflicción, tristeza, maldad, y como los ídolos caseros, idolatría y presionar, porque tú has rechazado la palabra de Yahweh, él también te ha rechazado como rey. Ok. Hay que leérselo otra vez. Primero de Samuel. Sencillo. Samuel 15. Nomás sencillo. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Punto. Sí, es que pues en esta primera vez Ya. todavía no me hizo bien con los libros y vamos a estar al último y otro Sí, cambia mucho. Pero al final de cuentas es lo mismo. Ok. Sí, Como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, las personas rebeldes, en pocas palabras, ¿sí? Las personas rebeldes para Dios están en brujería. Sencillo. Porque la adivinación es brujería. Entonces, toda persona que se rebela es que se está quejando de algo, está en contra de algo y Dios no le agrada la rebelión. Amén. De hecho, el pecado de la rebelión viene desde nuestros padres, Adán. Desde entonces se rebelaron a los mandamientos de Adonai. Siguiente. Me voy rapidito estos que faltan para terminar, para culminar, porque ya tenemos la hora, para no dejarlo inconcluso este estudio. Síntomas de... Ahora obviamente hay mucho más. Yo nada más puse ciertos. Los ojos altivos, Salmo 138:6. Salmo 138:6. Y le doy de una vez, hermana, a usted, hermana Antonia, lea Salmo 138:6. Y la hermana Olga, Eclesiastés 7:26. Eclesiastés 7:26. Salmo 138:6. Okay. Ya estoy en 7:26. Ok. Ok. Tan incomprensible es tu conocimiento para mí, demasiado alto. Yo no puedo alcanzarlo. Ok. Ahí fíjese que cambia mucho. Salmo 138:6. ¿Sí estamos en ese? Sí, estoy en el 138. Ok. Sí, en esa versión cambia mucho. O sea, a los ojos altivos, pues, de lo que está hablando. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Usted está hablando, en pocas palabras, de una persona orgullosa y una persona humilde, pues. ¿Sí? Pero
En este caso son los ojos altivos o una persona altiva, no necesariamente los ojos, sino una persona altiva, que tiene que ver con lo que ya vimos pasado, con orgullosa, vanidosa y soberbia y todo eso, que viene siendo exactamente lo mismo. Una persona que actúa y vive de esa manera no es normal. Siguiente, seducción. Hermana, ajá. De una vez vaya preparando, hermana Antonia, Marcos 7:21. Marcos 7:21. Amén. Amén. Y ella no más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Amén. Seducción, la seducción. Personas seductoras. Normalmente es un alma enferma, pero también, hermanos, un espíritu. Cuando hablo de alma enferma, normalmente un espíritu está atrás de todo esto, hermanos. Ok, normalmente un espíritu está atrás de esto. All right. Obviamente los que conocemos de guerra espiritual y liberación saben de lo que estamos hablando. Normalmente una persona así necesita pasar por el proceso de liberación para que sea sanada su alma. Si nomás oras así, una oración sencilla, muy difícilmente va a haber frutos. ¿Ok? El proverbista, en este caso Eclesiastés Salomón, pues, dice, más amarga que la muerte es la mujer cuyo corazón son lazos de redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Una persona seductora, ¿sí? Sobre todo en esto se usa mucho las mujeres que seducen, pero también hay hombres que seducen a las mujeres, ¿sí? Pero normalmente hay espíritus en mujeres para seducir a los hombres. Y cuando el hombre no está maduro espiritualmente, ¿sí? Normalmente va a caer en los lazos, ¿sí? De redes, ¿sí? Lo dice aquí Salomón. Dice, más amarga que la muerte es la mujer cuyo corazón son lazos de redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. Cuando habla de agradar a Dios es obedecer a Dios en sus mandamientos. Si yo obedezco a Dios en su Torah, difícilmente voy a caer en esto, ¿sí? Porque hay una protección divina de parte de Dios. Pero cuando yo desobedezco los mandamientos de Dios, fácilmente caigo en estas redes. Fácil, cualquiera, siendo pastor, siendo cura, ponle el título que tú quieras. Hay mucha gente hoy en día, muchas noticias de este tipo de personas que están cayendo, ¿sí? Es una estrategia del enemigo. El enemigo filtra este tipo de personas en las iglesias para hacer caer a pastores, a sacerdotes, a siervos, a diáconos y qué sé yo. All right. Una más, hermana Antonia, hermana Olga, prepare de una vez 1 Pedro 5:8. A mí me dijo cuál. Marcos 7:21. Marcos 7:21. Ajá. Dice, porque desde adentro del corazón del hombre vienen los pensamientos malos, la fornicación, los robos, los asesinatos y los adulterios. Amén. El otro síntoma de un alma enferma es la fornicación, ¿sí? El adulterio, los homicidios. ¿Dónde vienen? Dice, de adentro del corazón. Es un corazón enfermo. Normalmente cuando habla de corazón en el idioma hebreo se refiere al alma. Normalmente. Alma y corazón en el hebreo es normalmente lo mismo. Para nosotros acá en Occidente, corazón, nos referimos a un músculo, ¿sí? Pero en hebreo no tanto se refiere a este músculo. No, se refiere al alma. All right? Entonces en el alma, hermanos, están los pensamientos, los pensamientos negativos, pues, los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, el homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que esa alma está enferma, no es normal. Seguimos, otro síntoma, los vicios. 1 Pedro 5:8 y hermana Antonia prepara Mateo 5:24. Okay. Seguimos. Amén. Sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, en resumidas cuentas, el diablo lo que quiere es devorarnos de alguna o de otra forma. En esta ocasión puse yo los vicios, ¿sí?
¿Por qué? Porque los vicios, hermanos, es otro síntoma de un alma enferma, de un corazón enfermo. Personas que se refugian en los vicios porque están viéndolo como un escaparate o porque se fragmentó el alma por algo que le pasó. El enemigo tomó control de ese fragmento de alma, los cautivó y los llevó a que se refugiaran en los vicios. ¿Ok? Los vicios en sí es un síntoma. Los vicios en sí no es el problema. Hay una raíz atrás en el alma que lo lleva a cometer los vicios. Por eso esas personas viciosas que están adictos, están cautivos en la adicción y los meten a un centro de rehabilitación para que se rehabiliten. Pero si no hacen sanidad del alma, cuando acaban su proceso disque de rehabilitación, escuche bien, casi 8.5 personas de cada 10 que entran a un centro de rehabilitación vuelven a caer a la adicción. Vuelven a caer. Es decir, no hubo sanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hubo sanidad del alma. Y hermanos, el último, y ahí nos vamos a quedar ya. Mateo 5:24, otro síntoma es la falta de perdón. Para cerrar este punto. Deja ahí deja tu ofrenda delante del altar y ve a hacer expiación del pecado con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Amén. Mire lo que dice el mismo Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Deja tu ofrenda delante del altar. Es decir, si alguien trae ofrenda para traérsela a Dios, y dice, y tú estás mal con tu hermano, dice Dios, ni me la des porque no la voy a tomar en cuenta. No la des, no la voy a tomar en cuenta. Primero, ahí déjala. Ve, reconcíliate con tu hermano, pídele perdón, ¿sí? Por lo que le hayas hecho, o perdónalo si te hizo algo, y entonces ven y presenta tu ofrenda para que sea tomada en cuenta. La falta de perdón, todos los síntomas que vimos, si queremos ser sanados del alma, todos los síntomas que acabamos de ver empiezan, hermanos, con el perdón. El perdón es la puerta para sanar del alma. El perdón es la primera etapa o la primera parte para que el alma empiece a sanar. Si no empezamos con el perdón, difícilmente vamos a solucionar los demás problemas del alma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos sanar un alma enferma? Primero, perdonar a quien te hizo daño. Y con eso terminamos. ¿Cómo sanamos el alma? ¿Cómo ayudamos a sanar el alma de una persona? Primero, perdonar a quien te hizo daño. Segundo, o parte de lo primero, pues, pedir perdón a quien te hizo daño a ti. No, pedir perdón a quien tú hiciste daño, perdón. Y tercero, perdonarte a ti mismo. Es decir, en el área de perdón hay tres partes. Perdonar, pedir perdón y perdonarme. Perdonar, pedir perdón y perdonarme. Ahí se empieza todo para sanidad del alma. Si en estas áreas no entramos, lo demás se nos va a truncar. Segundo, rechazar, cortar todo lo que haya salido, todo el síntoma que tú vistes que estaba, ya sea amargura, tristeza, abandono, odio, seducción, qué sé yo, lo que acabamos de ver, o otras cosas. Hay que rechazarlo, confesarlo, te rechazo, te corto, no te quiero, te me vas de mi vida. Tercero, darle orden de salida a lo que rechazaste o cortaste. ¿Por qué? Porque seguramente hay un espíritu atrás de eso. Seguramente. Y mientras ese espíritu que te lleva a ser soberbio, ese espíritu que te lleva a ser orgullo, ese espíritu que te lleva a la vanidad, a la soberbia, a la fornicación, al adulterio, no lo sacas, aunque lo confieses, aunque te arrepientas, ahí se va a quedar. Y tarde que temprano va a volver a producir sus mismos frutos. Y cuarto, y un último, hermanos, una vez que hiciste estos pasos, ahora pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien venga a ocupar ese hueco, ese vacío de lo que haya salido ahí. Amén. A grandes rasgos, mis hermanos, así podemos ayudar a las personas a llevar a cabo la sanidad del alma. Síntomas de un alma enferma, lo que acabamos de ver, analícelos para poder ayudar a alguien. O si nosotros mismos todavía hay esto en nuestro corazón, yo necesito sanidad del alma. Si alguno de estas cosas todavía hay en mi corazón, hermano, necesitamos sanar. Necesitamos ser libres de todo esto. Porque no, algo me está jalando, me está ayudando. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Los que están conectados a través acá de YouTube, Dios me los bendiga. Compartan a través del canal de la iglesia también. Bendiciones.